Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En los siguientes minutos y en Caminos de ida y vuelta nos acompaña Patricia Martínez de Vicente. Patricia Martínez de Vicente es antropóloga social y es escritora. Ella, de una manera, podemos decir casual, pero nos contará a continuación, empezó a escribir por el año 2000. Cuando su profesión en realidad era la de antropóloga, pero nos contará todos estos avatares y cómo fueron las circunstancias muy importantes y además familiares. Lo primero, bienvenida y muchísimas gracias por compartir estos minutos. Gracias a vosotros también por invitarme. Yo me gustaría empezar precisamente por eso, como una antropóloga social que tiene pues estudios muy importantes, que se dedica de lleno a su profesión, de repente empieza a escribir. ¿Cómo ocurre y cuáles son las circunstancias? Bueno, las circunstancias, al ser familiares, pues son como muy sencillas. O sea, no hay un detonante que digas, bueno, a partir de hoy voy a decidir escribir. No. De hecho, yo había empezado a escribir antes otra novela que no tiene absolutamente nada que ver, que era sobre el narcotráfico en México. Eso es aparte. Lo que pasa que durante una mudanza en la casa de mi madre, un piso inmenso de esos pisos antiguos de Madrid, apareció un diario pequeñito, simple, sin ningún aspecto de nada, que había escrito mi padre en Londres en el año 42. Entonces, ese diario que parecía insignificante, y que de hecho lo es, visto así de fuera, tenía muchos nombres dentro, muchos nombres. Mi padre hacía 15 años que había muerto, nosotras nos íbamos a cambiar de casa, mi madre y yo, y empecé a hacerle preguntas. Oye, ¿y estos señores que están aquí, esta gente que aparece aquí? Ah, no, estos eran amigos que venían a cenar, eran amigos sociales, pero no eran todos amigos sociales, había unos nombres que yo sabía que no lo eran. Añadido a eso, yo he nacido en Londres. Siempre hubo como un gran interrogante, ¿por qué he nacido en Londres? ¿No? Esa era una cosa que yo tenía en mi cabeza. Bueno, ya era una mujer adulta cuando esto ocurrió, pero a lo largo de mi infancia y de mi, digamos, de mi crecimiento, siempre estaba esa interrogante. Bueno, ¿por qué no se volvieron para que yo naciera aquí? Digamos que moviendo las fichas del puzzle, empecé a situar las cosas. En este puzzle, lo primero que hay que decir es que su padre era el doctor Eduardo Martínez Alonso. Hay que situar también a la persona y al personaje en su época. Efectivamente, la familia, su madre y su padre, se fueron de España en el año 42, creo recordar, se fueron a Londres. Mis padres, sí, o sea, sí. El doctor con mi madre, es decir, el matrimonio recién casados, habían tenido que salir por motivos no políticos franquistas, quiero aclararlo, porque en el 42 todo el mundo se iba por culpa de Franco, no es el caso de ellos. Ellos salieron en el 42, a los 15 días de casarse, perseguidos por la Gestapo. Mi padre no era un antifranquista, era un afranquista, lo he dicho en varios sitios, o sea, le traía sin cuidado la política. A pesar de haber pasado la guerra civil, a pesar de todos los horrores que esa generación tuvo que pasar, él había estado en el frente en los dos bandos, tanto en el bando republicano como en el bando nacional, porque fue médico de la Cruz Roja, había sido médico de la Cruz Roja. Trató, dentro de las imposible que eran aquellos momentos, no tomar partido. Y así se mantuvo, y yo, en los años que le conocí, porque yo ya tenía 25 años cuando él murió, los años que lo conocí nunca recuerdo que hubiera hecho el mínimo comentario político a ningún nivel. No obstante, también hay que decir que es una generación en la que hay gente que hablaba mucho, pero hay muchos que hablaban muy poco o no hablaban nada. Nada. En este caso es curioso porque es la Gestapo, que parece algo... Sí, tremendo, ¿verdad? Y muy de película, pero es una realidad. Es una realidad. Y hay que explicar por qué. De ahí va a surgir luego
los libros que ha escrito Patricia Martínez de Vicente, este que vamos a presentar hoy, que es el último, Paso Doble, pero también los anteriores, Embassy y la inteligencia de Mambrú y La clave Embassy. Son dos libros importantes y luego este tercero, Paso Doble, que nos explicará por qué un matrimonio recién casado, a los 15 días de casarse, como bien nos explica, tiene que salir de España porque la Gestapo le persigue. Bueno, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y ahí también empieza una historia que, como también nos dice, no tiene tanto que ver con lo que ocurrió en España en la Guerra Civil y con Franco, sino con lo que ocurrió después en toda Europa. Eso es una cosa importante que, curiosamente, bueno, yo no leo mucha historia últimamente, pero sí es importante resaltar, y creo que lo he insistido y lo he vuelto a insistir, la importancia indirecta, y directa, pero más bien indirecta, que tuvo España en la Segunda Guerra Mundial. El hecho, por ejemplo, de que haya sido neutral, porque claro, su situación geográfica y política era vital. Cuando toda Europa estaba sometida al nazismo, cuando todo, no digamos ya el centro, Polonia o Alemania, por supuesto, pero quiero decir Francia, etcétera, que estaban completamente acogotados, porque esa es la situación, España era una vía de salida humana y política. No hablo de la política, yo intento no hablar, aunque sí es verdad que los acuerdos que se hicieron para las evacuaciones, que es a las que mi padre se refiere, a evacuaciones humanitarias y ayudas humanitarias y médicas, que hubo muchísimas, y lo sé porque está escrito de su puño y letra y luego se ha corroborado, la situación española era trascendental. Y en esa clave que era España, por su situación geográfica, también por la situación política en el sentido de esta neutralidad. Es verdad que dentro de los historiadores, pues esta neutralidad a veces pues se pone en cuestión, es ambigua, pero lo cierto es que de una manera formal así era. La figura de Eduardo Martínez Alonso es importante porque hace cosas que curiosamente tienen trascendencia para la vida humana, para muchas vidas humanas, en ese momento de confusión en toda Europa. Sí, por supuesto. Él se ofreció, hay que aclarar que él se ofreció voluntariamente, ya era médico de Cruz Roja antes, siguió siendo médico de Cruz Roja Española hasta el fin de sus días. O sea, desde ese punto de vista no hay duda que tiene un mérito y quizá el máximo mérito que tiene es porque fue iniciador. Ellos iniciaron, y cuando digo ellos es un equipito de 4 hombres, el Servicio Secreto Británico y mi padre, que era uno más, pero era más médico que otra cosa, y lo inician desde la Embajada Británica en Madrid. Pero quiero insistir, porque esto ya he tenido la inmensa suerte de en el segundo libro, La clave Embassy, yo ya encontré documentos específicos de Eduardo Martínez Alonso. He encontrado su carpeta personal, que está en el Secret Service, desclasificada en el año 2005, y eso corrobora aquellos cuentecitos que mi mamá me contaba sobre lo que ella decía que cenaban los miércoles por la tarde en su casa de Londres. Esto era bastante más serio que todo aquello. Lo tomaban como muy light, porque ese es muy del estilo del Servicio Secreto Británico, al menos de cara al público. Yo no sé si luego ellos se metían en grandes discusiones por separado. Pero sí quiero insistir que eran acuerdos de Estado. Y cuando digo de Estado me refiero a Churchill y Franco, o Roosevelt, Churchill y Franco. O sea, no es un señor que simpático este médico gallego, no. Es que él formaba parte de este entramado. Y estos acuerdos, que a mí me parece algo verdaderamente sorprendente, yo creo que además muy poco sabido, creo. Nada sabido. Franco, Churchill, Roosevelt, ¿en qué consistían estos acuerdos? Bueno, en los que a la ayuda humanitaria se refiere, que es lo mío, que no me meto, insisto, no me meto en política, porque además es verdad que mi padre era político y mi madre 3/4 de lo mismo, o más todavía. Los acuerdos eran porque, claro, se sabía, concretamente judíos, pero no necesariamente judíos, los refugiados eran de todas partes, se sabía que los que estuvieran boicoteados o perseguidos o acosados desde Polonia, estamos hablando del año 40, porque es cuando él empieza a colaborar y cuando las cosas se ponen realmente trágicas, obviamente con Polonia entrando en la guerra y con Francia entrando en la guerra. Él ya no tiene ni ocasión
de colaborar con los franceses porque ya se tiene que marchar. Pero los acuerdos eran para poder ayudar a esta gente a salir de su caos. Lo que se hacía es que España era un paso. Perfecto, claro. Un paso para poder salir. Efectivamente, por eso lo digo aquí, Salvados del Holocausto vía España, en mi tercer libro, porque es que si no se les sacaba, se los acribillaban. Eso era una cosa que se sabía. Esto, desde luego, es algo que no solamente es novela, podemos decir, sí. Está plasmado en estas novelas. Estilo novela. Pero no lo es. Y la figura aquí de Eduardo Martínez Alonso es importantísima. De hecho, en el año 42, efectivamente, y perseguido por la Gestapo, tiene que salir pues a Gran Bretaña, se va a Londres. Bueno, tiene que salir porque tenía que salir, claro está, porque su superior, Alan Hilgath, que era el jefe de servicio secreto, amigo personal, porque esto es una cosa que se hace mucho entre amigos, quiero decirte, hay que tener una confianza inmensa en la persona que colabora, porque realmente mi padre era una persona de inmensa confianza, como lo era Margarita Taylor, la dueña del Embassy, donde también era un punto de reunión y de acogida importantísima para los que estaban de paso hasta el año 45. Mi padre se marchó en el 42, pero hubo muchísimos que siguieron. Alan Hilgath efectivamente confió en mi padre desde el punto de vista, pero tanto confió que le dijo, mira, te tienes que marchar porque yo ya no me puedo responsabilizar ante la Gestapo de que a ti te puedan matar, como de hecho hubo muchos. Esto no ha trascendido tampoco. Estamos en Radio Exterior de España. Es muy probable que en muchos lugares y mucha gente no sepa lo que es Embassy. Sí. Y hay que explicar lo que es Embassy. Sí, bueno, he jugado con el doble sentido de Embassy, que es la embajada británica, que entonces estaba en Montesquiza con Fernando el Santo, y también he jugado con el Salón de Té, que está 3 calles más abajo, en la Castellana 12. Los que conocemos bien Madrid sabemos que es línea recta, y que era como una especie de sucursal simpática, entre comillas, porque se lo pasaban muy mal, del auténtico montaje que tenían en la embajada, o sea, desde un punto de vista social. Margarita fue una persona abierta al público, súper conocida, Margarita Taylor, dueña del local. Nadie podría imaginarse, yo he sido la primera persona que lo he contado, con enorme admiración y cariño, porque nos hemos seguido tratando como familia, igual que con Alan Hilgath. Esta mujer aguantó con la tienda abierta y todos estos triquitraques de la gente que entraba y salía. En fin, no quiero machacar, pero era un punto de referencia crucial. Vamos a pasar al último libro, pero antes me gustaría pues explicar también que lo que se hacía era efectivamente facilitar este paso y que en las 2 primeras novelas lo que se cuenta es también un poco cómo, de qué manera y con qué dificultades y a veces con qué pantalla, esa pantalla Exacto. que parecía tan sencilla y tan inocente. Sí. Ahí está todo y desde luego se van a descubrir muchísimas cosas. Y de ahí pasamos a una vida, no sé si paralela, pero que también tiene puntos de encuentro y puntos en común con Eduardo Martínez Alonso. Me refiero a Antonio Valverde. Sí. Fue cónsul de Gran Bretaña en Zaragoza. Bueno, realmente fue su hijo el que al leer mi primer Embassy enseguida pensó, estos pertenecían al mismo grupo, pertenecían al mismo equipo, se puso en contacto conmigo, para mí fue maravilloso porque él tenía la colección de diarios de su padre, no uno como yo, tenía como 20, porque su padre había estado de cónsul mucho más años que el mío, había estado activo mucho más años, lo había pasado muy mal. Pertenecía al consulado por reparto geográfico, pertenecía al consulado de Barcelona. Mi padre estaba completamente concentrado en Madrid y las salidas gallegas por nuestra casa en Redondela. O sea, mi padre se ocupaba de la salida, pero ahí es cuando se me enchufó a mí la bombilla y dije, claro, es que para salir tenían que entrar. Entonces, el pobre Antonio Valverde, que trabajó solo, la diferencia de Valverde es que trabajaba solo y eso era durísimo. Por muy cónsul que fuera, con banderita inglesa, coche oficial, etcétera, etcétera, para entrar a las cárceles, parece que no, pero 2-3 años después, es decir, 42-43, la gente llegaba destrozada. Mi padre podía certificar que estaban enfermos, por ejemplo, en Miranda de Ebro, pero estaban regularcillos porque solo habían cruzado Francia. Pero es que muchos llegaban ya de cárceles, de persecuciones, y muchos se le murieron. A mí eso me llamó mucho la atención, pobre Antonio Valverde, que me encantaría hacerle un homenaje desde aquí. Pues desde aquí, desde luego, el homenaje a Antonio Valverde y hablar de este libro
paso doble, y lo digo así porque es también un juego de palabras. Claro, ese es el significado. Desde el momento que yo tuve los diarios del señor Valverde, enseguida me di cuenta, digo, bueno, además se me ocurrió rápidamente, digo, pero si es que esto realmente, viniendo por España, hay que poner un nombre que suene español, pero en 2 palabras, no el paso doble de nuestro baile delicioso, sino 2 palabras que significan mucho, que es el paso de los Pirineos, que había 100 pasos clandestinos, ojo, los pasos gallegos, no necesariamente gallegos, todos los fronterizos hacia Portugal y Gibraltar. En todo caso, los pasos de entrada y los pasos de salida. Exactamente. Esto es paso doble, pero estos diarios se han transformado en otra cosa en el libro. No vamos a desentrañar mucho, pero sí decir que se han transformado como cartas, pero donde están todos los datos y toda la información. Esa fue una idea, una licencia realmente que me permití, porque me hacía muchísima ilusión, como no conocía al señor Valverde, y por respetar su palabra, que eso era trascendental. Se lo dije a su hijo, se lo pregunté, si le pedí permiso, me dijo que sí, por supuesto, que en el prefacio está muy bonito, escrito por él mismo, por el hijo. Le digo, mira, yo tengo que mantener la voz de tu padre porque esas voces no se vuelven a repetir. Y se me enchufó, te diré que tardé un año, en darle, porque primero tienes que recoger el meollo de lo más importante y la parte humana. A mí me interesaba mucho la parte humana, como es lógico. Y lo que este hombre sufrió, es que solamente pensar, no le podían venir a echar una mano de Barcelona ni de Madrid porque estaban todos peor que él, ¿no? Y sí, a su hijo le pareció muy bien. Son cartas a un personaje imaginario, es verdad, entre Antonio Valverde y un señor Oriol, pero lo he hecho a propósito y le he puesto un nombre catalán a propósito, porque Barcelona fue crucial. Barcelona como ciudad. También me parece curioso, Barcelona crucial, y no solamente Barcelona, la ciudad por supuesto, pero una determinada clase social que podría parecer pues más unida quizá a ciertas ideas, pero que sin embargo ayudan, son proaliadas y ayudan muchísimo a que se pueda efectuar todo esto, si no hubiera sido también imposible. Bueno, se repite, porque esto es muy de los servicios secretos y de las redes, en concreto los que sepan de redes secretas lo sabrán, se repite el mismo modelo que se repetía en Embassy. La coartada es ese estar entre los clientes de verdad, entre la burguesía, clase alta española y sobre todo madrileña. Y eso mismo se repite en Barcelona, pero ya en el Hotel Ritz. Los Thés Dansants, que empiezan en el año 42, que los organiza Bernard Hilda, un judío polaco que se llama Lewinsky, que llega a Barcelona desahuciado, lo mismo, en el año 42, y le acoge el director del hotel por las buenas, así, bueno, traía una pequeña carta de recomendación, y le recoge el dueño, y entonces desde ahí se le ocurre a él, dice, bueno, pues ¿cómo puedo corresponder a tu ayuda? Pues vamos a hacer los Thés Dansants, que luego se prolongaban con otras fiestas también. Es curioso en estas fiestas, desde luego de un ambiente superficial, lógicamente. Claro, es que era estupenda coartada. Era una coartada maravillosa. Y ahí, ¿de qué manera estaban pues los servicios secretos, por otro lado, la alta burguesía catalana? Claro. ¿Cómo se hacía esta tela de araña? Pues bailando. Mira, es que si piensas un poco, era tan complicado que al ser tan complicado hay que hacerlo muy fácil. Porque no te olvides que en ese Ritz estaban todos los alemanes residentes en Barcelona, que eran muchísimos. Había oficina del almirante Canaris, estaba en Barcelona. Había otras oficinas de comercio exterior que eran fachada, también de los alemanes. Los ingleses no tenían nada, no tenían más que al pobre Farquhar, que era un maravilloso cónsul que no se le habrá hecho ni se le hará suficiente, digamos, mérito a lo que él hizo, porque se jugó la vida, se jugó su propio dinero, porque Farquhar le costó su propio dinero. Entonces, imagínate en un hotel como el Ritz, un país neutral, a 100 kilómetros de la frontera, que están entrando gente constantemente. Los alemanes lo saben, los ingleses lo saben. Y la forma de relacionarse o la forma de aligerar las relaciones es bailando en el Ritz. No es que me lo invente, es que era así. ¿Y se puede decir que habría una parte que se convierten en espías amateur? No, bueno, el propio Bernard Hilda era un espía amateur. Pero sí, tienes mucha razón. Yo creo que más que espías amateur, porque un espía, valga la redundancia, para contárselo a otro. Aquí eran todos ayudas humanitarias. Insisto en que yo lo que transmito
es lo que se ayudaba a la gente que estaba en circunstancias de vida o muerte. Que hubiera otras cosas, por supuesto que tenía que haberlas, pero yo no me dedico a eso. Me parece de todas las maneras algo muy curioso porque hay que situarse en el tiempo. Y claro, estamos hablando de la España de la posguerra, claro, de esa España que se nos ha contado y que existió, por supuesto, como otra parte de la historia, pero a la vez y paralelamente, por supuesto, había una burguesía, una alta burguesía, sí, una clase alta que vivía tanto en Barcelona como en Madrid. Unos retornados a la sociedad. No te olvides que durante el franquismo, mejor dicho, durante la Guerra Civil, desde el punto de vista fascista, Barcelona estaba completamente acogotada. Entonces vuelven las gentes, vuelven las personas a las que se les había quitado sus casas, que se les había quitado del medio, también es verdad, o sea, socialmente, vuelven a reincorporarse y, por supuesto, también franquistas aprovechados del momento. Eso es otro tema. Hay una reincorporación social muy importante, como la hubo en Madrid, pero quizá más importante en Barcelona, porque te digo que estuvo suprimida durante la Guerra Civil, cosa que en Madrid estaba más diluida, aunque sí lo plasmo en Paso Doble, esas dos sociedades, espero que se pueda entender, esas dos ciudades que fueron baluarte en nuestra guerra, cuánto sufrieron y qué bien pudieron resarcirse de toda aquella dificultad. ¿Y cree que todavía hay más que contar? Se ha contado mucho, estamos hablando de estos 3 libros. Paso Doble es el último libro, además con una grandísima aceptación, que yo creo que todos debemos conocer esta parte de nuestra historia. A mí me parece sorprendente, pero ¿hay todavía más que contar? Hay más que contar. Pero yo ya no tengo salud. Llevo 13 años investigando. Con mucha alegría y con mucha satisfacción, sobre todo con mucha satisfacción. Claro que hay más que contar, pero yo cuento la parte humana porque es la que de verdad me interesa, la parte ejemplar de las personas que, teniendo poquísimo, racionados y con poco de todo, incluido el propio Bernahilda, fueron capaces de seguir ayudando a otros que estaban todavía peor que ellos, porque estaban sufriendo una alternativa de o vida o muerte, ¿no? Es que era tan claro como eso, ¿no? A mí me gustaría acabar por saber, o sea, brevemente, qué ha ocurrido, qué ocurrió con estos 2 personajes, tanto con Eduardo Martínez Alonso, padre de Patricia Martínez de Vicente, como con Antonio Valverde Gil. Sí. Bueno, mi padre, gracias a Dios, llegó a ser un hombre muy conocido, un médico muy conocido, aprovechando su época en Londres, hasta el año 46 hizo la especialidad en cirugía torácica, fue un gran cirujano después, posteriormente, ya era un buen médico, pero se especializó. Regresamos, esperaron a que yo naciera en el 46 y siguió con Cruz Roja. Él siguió siendo médico, jefe del servicio de cirugía torácica en Madrid, y ahí es donde murió en el año 72. El caso de Valverde fue un poquito más complejo, que ya lo leerás cuando veas la última carta, que está relacionada con la visita de Juan Domingo Perón y Evita. Este señor descubre, eso es verdad, como lo cuento aquí, también en primera persona, este señor descubre que había bastante tela que cortar sobre aquello del pan blanco y sobre aquellas ayudas argentinas que parece que Perón había venido... El famoso trigo. El famoso trigo, que sí, es verdad que hubo trigo, pero hubo muchos dineros ocultos que no se llegaron a descubrir en aquel momento, pero que él sí descubrió por su labor personal como exportador, porque él era un hombre de negocios. Eso le costó el placet, tuvo que quedarse sin placet, lo echaron, literalmente. Su hijo me contó personalmente, eso sí me lo contaba él, sufrió mucho porque, claro, le recortaron, no le daban licencias de exportación, lo limitaban, bueno, esas cosas que eran tan corrientes en el franquismo, y se agobió mucho, entonces se fueron a vivir a Inglaterra. Para el hijo fue muy afortunado porque pudo ir al colegio en Cambridge y ya siguió su vida. Este pobre señor, pues lo arrinconaron. Y pues sí, volvió a Zaragoza porque era su ciudad, pero nunca le dieron el mérito que tuvo. Mi deber era contar todo lo que este hombre hizo, o gran parte de lo que este hombre hizo. Paso Doble es este último trabajo de Patricia Martínez de Vicente. No olvidemos Embassy, la inteligencia de Man Bru y la clave Embassy, porque todo está muy relacionado. Es una época verdaderamente sorprendente y desde una perspectiva muy poco trabajada y igualmente importante de saber y de conocer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.